cristiano tiene que cuidar lo que le unió a Jesucristo, el bautismo, porque vendrá el demonio a decirle: hey, ese bautismo que usted recibió, ese no es. ¿Y de qué le vamos a hablar hoy? De que hay grupos, están en Venezuela, están en muchos países y se les conocen como la Iglesia Pentecostal Unida. En Venezuela se le llama Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, en Colombia de Colombia, según cada lugar. Se le conoce también con el nombre de los unicitarios. No sé si habrán hermanos de eso aquí en esta comunidad, pero por donde están nuestros familiares y amigos en muchas partes, allí estarán y algún día se asomarán por aquí. Personas que no bautizan, como lo hacemos en la Iglesia Católica, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizan ¿cómo? Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Así como oye, yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿A quién bautizan así? A personas como nosotros, que hemos sido bautizados así. Perdón que esta cita bíblica no te la di, pero vamos a empezar por la primera, la más importante, que es la de Mateo 28, del 18 al 20. Lo dicho por Jesús, lo hecho por Jesús antes de su ascensión, antes de ir al Padre. Escuchamos. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Estos hermanitos, los unicitarios, los que niegan el bautismo de la Santísima Trinidad, salen diciendo que ese pasaje no es bíblico, que eso fue inventado después, que se lo metieron después en la Biblia. Eso es incoherente, porque lo coherente es que Jesús elige 12 apóstoles, pone uno frente de ellos, es a Pedro, y que antes de la ascensión al Padre, a esos apóstoles les dé trabajo, sino para qué los eligió. Lo coherente es que les dé trabajo, que les dé una misión, para que esa obra de la redención que Él cumplió y que Él inauguró llegue a todas las naciones. ¿De qué manera prequiso el Señor que a todas las naciones llegase la obra de la salvación? Mediante la Iglesia. Y por eso les dice: vayan a todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a guardar todo lo que yo les he mandado. Si este pasaje no fuese bíblico, no fuese inspirado por Dios, quedaría en la Sagrada Escritura un enorme hueco, como una tronera, como un vacío inexplicable. Un vacío como que si eligió a 12 apóstoles, ¿para qué los eligió si no les dio misión? Si los eligió, ¿para qué los nombró si no les dio responsabilidades? Para entretenerlos nada más, ¿no? Es lo más propio de la revelación, que antes de ascender haga una entrega de misión y dé unas responsabilidades a esos apóstoles. ¿Cuál responsabilidad? Unir a Jesucristo a todos los pueblos mediante el sacramento del bautismo. Pero sí encontraremos, sí, por supuesto, en el Nuevo Testamento varios pasajes donde, sobre todo, lo vamos a encontrar en Pedro y en Pablo, donde dicen: tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesús. Y esos hermanitos piensan que esa es la fórmula que hay que usar para bautizar. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Vamos a dar en esta enseñanza por qué en algunos pasajes de la Biblia aparece: deben bautizarse en el nombre de Jesús, para ver si es la fórmula como hay que bautizar o qué es lo que significa, o si significa otra cosa. Prevenido, porque usted puede ser la siguiente persona
que se encuentre con uno de sus hermanos que te digan, ese bautismo que usted recibió no sirve. No te tenían que haber bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te tenían que haber bautizado en el nombre de Jesús. Y si se te presenta que ese caso, ¿qué vas a responder? Por lo tanto, esta enseñanza la debes aprender, no solamente escucharla, la debes aprender. Pida al Espíritu Santo, a este servidor que lo guíe y a usted también que le guíe para que nos dé luz, nos dé conocimiento y sobre todo protección a ese santo sacramento que para siempre nos unió a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con el pasaje de Juan capítulo 3, desde el verso 22 hasta el 29, para que apreciemos lo de bautizarse en el nombre de Jesús. ¿De dónde proviene? ¿Qué significa eso de bautizarse en el nombre de Jesús? Escuchemos. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar. Pausa. Notamos que simultáneamente Jesús bautizaba en un lugar. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Dónde Jesús estaba bautizando? En Judea. Jesús estaba bautizando en Judea y simultáneamente Juan el Bautista estaba en otro sitio bautizando. ¿Se llamaba? ¿Enón qué llama? Enón. Enón. Sigue la lectura. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Acerca de la purificación, acerca de bautizarse, había una discusión porque no estaban claros, estaban confundidos. Porque al estarse bautizando con Juan y al estar en otro lugar Jesucristo bautizando, ellos se preguntaban, ¿a cuál de los dos bautismos tenemos que ir? ¿Al bautismo de Juan o al bautismo de Jesús? Había un bautismo de Jesús y había un bautismo de Juan. Y están contrariados. ¿Nos vamos a bautizar con los dos o es uno y el otro no? ¿Cuál es el bautismo verdadero? Vamos a ver. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que está contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a él. Juan respondió, Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Los que se iban a bautizar con Juan, ¿se bautizaban en el nombre de Jesús? Los que se iban a bautizar con Juan, ¿se bautizaban en el nombre de Jesús o en el nombre de Juan? ¿En el nombre de quién? De Juan. Los que se iban a bautizar con Juan, se bautizaban en el nombre de Juan. Y los que se bautizaban con Jesús, se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Y el bautismo de Juan para qué era? Para todos esos bautizados, mandárselos a Jesús. Vayan con él, vayan con él. Escuchemos, Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Volvemos a encontrar la simultaneidad. Mientras Juan bautizaba en un lugar, Jesús bautizaba en otro, pero aparece una interesante novedad. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó la Judea y volvió a Galilea. Palabra del Señor. ¿Quién bautizaba más? ¿Juan o Jesús? O Jesús. Vuelvan a escuchar. Oído decir que él
Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quién bautizaba más? ¿Juan o Jesús? Jesús bautizaba más. ¿Por qué bautizaba más? Porque casi que la gran mayoría de aquellos que Jesús bautizaban, ¿de dónde venían? ¿De haberse bautizado con quién? ¿Y qué le decían a Jesús? Venimos de bautizarnos con Juan. Y él nos dijo que nos viniésemos a bautizar en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Pero, ¿quién bautizaba? ¿Jesús? Los discípulos de, quizás por dos razones. Una, porque eran muchos, la multitud, eran muchos. Y segundo, porque si Jesús les va a mandar a todas las naciones a bautizar, los tienen que preparar, los tienen que entrenar para que ya sepan lo que van a hacer. Qué detalle, que ya los discípulos de Jesús eran quienes estaban administrando el sacramento del bautismo con el poder y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a aprender del propio Juan que él distingue entre el bautismo de él y el bautismo de Jesús. Vamos con Juan capítulo 1 del verso 24 al 25 y luego vamos a saltar al 33 y 34. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Quiero hacer una pausa para destacar lo siguiente. Nos damos cuenta que habían quienes pensaban o estaban dudosos de si Juan Bautista era el Mesías. Tal era la duda e inquietud que se lo fueron a preguntar: ¿eres tú acaso el Mesías? Porque si está bautizando, debe ser porque eres el Mesías. ¿Eres tú acaso el Mesías? No. Y si no eres el Mesías, entonces ¿por qué bautizas? ¿Qué les quiero decir? De alguna forma, para quienes pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, se iban a bautizar en el nombre de Juan. Cuando pensaban que Juan era el Mesías, se bautizaban en su nombre. Ahora, cuando se enteran de que Juan no es el Mesías, sino que el Mesías es Jesucristo, los que se habían bautizado en el nombre de Juan se van a donde Jesús a bautizarse en el nombre de Jesús. Lo reitera el apóstol Juan en las siguientes lo reitera Juan el Bautista en las siguientes palabras: Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me ha tomado la delantera, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. De Hechos de los Apóstoles, del apóstol Pablo, vamos a conocer un episodio, una anécdota
a raíz de un encuentro que San Pablo tiene con unos hombres y tiene con ellos una conversación. Vamos a apreciar aquí la diferencia ya abierta, notable, entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Escuchemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 1. Acuérdense, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Es bien interesante, escuchemos. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo: ¿el de Juan? Respondieron. Pablo les dijo: ¿qué bautismo habían recibido? El de Juan. ¿Cuál bautismo habían recibido? Lo confiesan ellos mismos. Nosotros hemos recibido el bautismo de Juan. Ahora escuchen la catequesis que Pablo les va a dar. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Porque venían de haberse bautizado en el nombre con la persona de Juan. Y ahora vienen a bautizarse en el nombre de Jesús. Escuchemos a ver qué más nos añade. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. Quiero pedirles para ayudar a lograr que esto lo aprendimos. A ver, con la persona o las personas que están a su lado, conversa. Cuando en la Biblia aparece bautizarse en el nombre de Jesús, pregunta, ¿se está refiriendo a que se tiene que bautizar con la fórmula yo te bautizo en el nombre de Jesús? ¿O se está refiriendo a qué? Háblalo con quienes están a tu lado. A ver, conversa. Así logramos que usted se vaya de aquí con el conocimiento. ¿A qué se refiere en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando uno lea que aparezca bautizarse en el nombre de Jesús? A ver, conversa con quienes están a su lado. Cuchiché. A ver, ¿quién se ofrece a decir? Esto fue lo que yo entendí. Cuando en la Biblia aparezca bautizarse en el nombre de Jesús, esto es lo que yo entendí. Se refiere a esto y a esto y a esto. A ver, ¿quién? ¿Cómo? Por favor, esta bella madre de familia que está con su esposo, su hijo, venga para que nos eche una manito. Sandra, diga, católico instruido, jamás será confundido. ¿A qué se refiere cualquier texto en la Biblia donde se diga se deben bautizar en el nombre de Jesús? ¿A qué se refiere? A que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, no en el nombre de Juan. El bautizo es buscar a Jesús, más no a Juan. Y cuando buscamos a Jesús, ¿y cómo hay que bautizarse? ¿Cómo es la forma como Jesús ordena bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Un aplauso para Sandrita. Gracias.